Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer del verso 18 al verso 32. Romanos 1, 18 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Amén. Gracias. Buenos días, familia, acompáñame a orar. Qué bendición que estamos en tu iglesia, Dios. No porque al estar en tu iglesia este texto no sea la realidad de nuestros corazones, pero porque al estar en tu iglesia nos recuerdas que por tu gracia somos parte de la iglesia de Cristo. Padre, en un texto tan complicado, tan difícil, oramos por tu misericordia y tu gracia. Tu misericordia para entender que de no ser cada vez más necios, rebeldes, tercos, duros, pecadores, se debe a tu gracia y tu misericordia. Por lo tanto, Padre, danos tu gracia, no para pensar en aquel amigo o hermano que necesita escuchar tu palabra, pero ayúdanos primeramente por tu gracia a vernos en el texto, porque tu palabra, Dios, es para nosotros. Así que danos hoy discernimiento, humildad, mansedumbre, dominio propio, que lo que nos gobierne ahora mismo no sea la carne, pero sea tu Espíritu Santo, Dios. Haz que esta mañana tu palabra dé el fruto en nuestros corazones, Dios. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia.
nuevamente estamos en nuestra serie de verdades que profesamos y la idea de esta serie ha sido recorrer por 10 verdades, que habría muchas más que cubrir, pero por lo menos 10 verdades en cuanto a lo que nosotros creemos como iglesia. Estos son, por así decirlo, pilares de gracia sobre gracia, y no simplemente han sido pilares de gracia sobre gracia porque gracia sobre gracia está celebrando 4 años y estos pilares se levantaron hace 4 años. No, estos pilares son bíblicos, es decir, tienen sus raíces en la Biblia, y si tienen sus raíces en la Biblia, tienen sus raíces en la persona de Dios, porque Dios es quien nos ha dado esta palabra. Entonces hemos visto hasta ahora que esta iglesia cree en la centralidad de la palabra. Es decir, no venimos a escuchar a una persona, venimos a escuchar a Dios que habla por medio de su palabra usando a un individuo. Eso ha sido la verdad número 1. Hemos hablado sobre que también creemos en la grandiosa Trinidad. Para nosotros es un Dios mostrado en 3 personas. También la semana pasada vimos sobre que creemos el complementarismo, es decir, vemos que Dios ha creado al hombre y a la mujer a imagen suya, y esto es parte de lo que vamos a ver hoy también, y que les ha creado para que se complementen. Cuando Dios ha creado al hombre y a la mujer, ha hecho esta pareja que forma una unidad y que se complementan al trabajar juntos bajo el sometimiento a Dios. Entonces hoy vamos a ver algo que de alguna manera quiero darte las malas noticias para el próximo domingo darte las buenas noticias. No te voy a dejar en las malas noticias, pero estamos construyendo. Si podrías ver esta predicación como parte 1 y el próximo domingo parte 2, sería de gran ayuda. Porque al leer el texto, seguramente algunos de nosotros sentimos el peso de dicho texto. Al leer lo que leímos, ninguna que dijo, gloria a Dios que yo soy así. No, probablemente al leer el texto dijimos, espérate, ¿esto a quién se aplica? Pablo seguro le está hablando a alguien más, pero no a mí. O al leer el texto nuevamente, la idea es que al ver la seriedad de lo que vamos a ver hoy, nuestro corazón quede cargado, no para quedarse ahí, pero quede cargado que aún en la providencia de Dios nos permite hoy celebrar que bajo el sacrificio de Cristo ya hay paz con Dios, a pesar de lo que éramos y lo que todavía sigue manchando nuestro corazón, y esto se llama el pecado. Así que déjame tratar de ponerlo en una ilustración con base a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos 4 familias, di el ejemplo de 4 familias. La primera familia es aquella familia que es liderada por el hombre. Pero el hombre lidera esta casa en la familia número 1 desde la plataforma del machismo. Es decir, aquí mando yo. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre. Por la ira. Es mostrado el hombre que tiene los pantalones, pero por la ira, el enojo, y es aquel que lidera así en su casa y por ende en cualquier otro lugar va a liderar de la misma manera. Pero también va a liderar no simplemente con el machismo y la ira, sino la exigencia. Él demanda. Él no da, él demanda. Entonces, lidera por machismo, ira y lo que demanda en vez de liderar por amor, gracia y humildad. Esa es la familia número 1. La familia número 2 es liderada por la mujer. Y la mujer lidera este hogar bajo la plataforma de la manipulación. Se hace a mi manera o se hace a mi manera. Y yo voy a manipular las circunstancias, emociones o lo que yo pueda hacer para que aquí en la casa quien diga lo que se hace soy yo como mujer. Entonces ella lidera bajo la manipulación, también por bajo la ira y también la determinación. Ella va a hacer todo lo que esté a su alcance para recordarle al hombre que a mí tú no me lideras, yo te lidero a ti. Que yo no me someto, que tú te sometes. Esta es la manera en que la mujer bajo esta segunda familia se lidera. En vez de ella ser liderada por su esposo en un tierno respeto, en un amor de sometimiento y en una humilde obediencia a Dios. Entonces, en vez de hacer esto, hace lo que ya vimos. La familia número 3 es liderada desde la plataforma de lo que nosotros llamamos, y lo que se enseña en muchas iglesias y en nuestra cultura, es el igualitarismo. Es decir, esta familia número 3, ni él ni ella tienen roles distintos. Son iguales en cuanto a sus funciones también. Él ni ella lideran. Lo que ellos hacen es trabajar juntos en lo que su corazón les dice o la cultura les dice. Entonces, por ejemplo, en esta familia número 3, buscan la igualdad a tal punto que confunden sus roles. Aquí no se sabe quién lidera. Aquí simplemente son lo mismo. Y lo que pasa con un tipo de familia que al parecer, número 3, suena como lo mejor, luego no debería ser así. Al parecer entonces como lo mejor, lo que pasa es que el hombre, cuando tiene que tomar la iniciativa para liderar por ser creado
por parte de Dios con este rol, él va a tomar una posición pasiva. Entonces la mujer que aún en las familias igualitaristas va a esperar que el hombre lidere, él va a decir, pero espérate, luego aquí no somos iguales. Entonces tú, ¿por qué estás demandando que yo tome la iniciativa en el arrepentimiento? Tú tómala. ¿Por qué tú estás esperando que yo guíe a mi familia en orar? Luego tú no eres igual, entonces tú guía la oración. Luego tú enseñas la palabra. Pero a la misma vez, no simplemente que el hombre va a no liderar como debiera de liderar, pero a la misma vez entonces la esposa no se va a someter a Dios ni a su marido, y por ende lo que van a tener es un hogar en desorden. Por más que la cultura y por más que en iglesias se digan así es que debe ser, van a vivir en una vida de desorden. Número 1, número 2 y número 3. Ahora déjame mostrarte la familia número 4. Esta familia número 4 está liderada por un hombre pecador que entiende su llamado de representar a Dios y de ser un ejemplo de sometimiento a Dios, de amar a su esposa, cuidar de su familia y proveerles no simplemente lo físico, pero lo espiritual. La mujer entonces también, esta familia número 4, ella se ve a sí misma como la ayuda idónea. Aquella compañera, aquella socia que sabe que Dios le ha dado a ella esta sabiduría y esta humildad para entonces someterse, y que en busca con su esposo ella lo deja liderar mientras que ella se somete, pero juntos tienen un mismo fin: exaltar a Dios y edificar su familia. Esta familia entonces está compuesta por lo que nosotros creemos que la Biblia enseña un complementarismo bíblico. Se complementan. Son creados a la misma imagen con roles distintos y diferentes. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cuál tú crees que es lo que une a todas estas familias? ¿Qué es lo que tú crees que dirías? Mira, es esto lo mismo en todas estas 4 familias. Bueno, hay varias cosas que los unen, hay varias cosas que posiblemente sean iguales, pero quiero hablarte de una en particular, y es que lo que une a estas 4 familias es que todas son imperfectas. Todas son pecadoras. No estamos mostrando el complementarismo como aquella familia que al vivir el complementarismo es la familia perfecta, es la familia que no lucha con el pecado. No, lo que une a estas 4 familias es el pecado. Ahora bien, lo que distingue a estas 4 familias es su lucha contra el pecado, no su realidad con el pecado. Las 4 familias están en el mismo mundo, con cuerpos caídos, como vamos a ver, con corazones inclinados a hacer su propia voluntad y no someterse a la de Dios. Son familias que están bajo el mismo techo, por así decirlo, bajo las mismas circunstancias. Estas 4 familias al igual tienen un esposo pecador, una esposa pecadora e hijos pecadores. O una mujer, aunque no esté casada, es una pecadora; un hombre que esté casado es un pecador. Entonces, lo que nos distingue no es si pecamos o no. Lo que marca estas 4 familias, y principalmente una de ellas, que es la número 4, es su lucha contra su propio pecado en su corazón. Esta familia que entiende esto, entonces va a buscar vivir con una comprensión bíblica de lo que significa vivir en un mundo caído. Va a vivir con una urgencia, no por matar el pecado del compañero o la esposa o el esposo o sus hijos, pero lo que distingue a esta familia es que cada individuo, particularmente el hombre como cabeza de hogar, está en una búsqueda por matar su propio pecado. Tiene un deseo genuino por decir: yo no voy a permitir ni que yo siga en un patrón de pecado, ni mucho menos liderar a mi familia a un patrón de pecado. Esta familia tiene una urgencia entonces por depender de Dios, para vivir según el orden de Dios. Esta familia lo que hace es verse mutuamente y decir: tenemos una meta y tenemos una vida, pero tenemos al Señor, y juntos vamos a trabajar por vivir según el orden de Dios y no según lo que yo pienso, tú piensas o el mundo piensa, pero qué es lo que Dios nos ha dado en su palabra. Pero también esta familia vive entonces en dependencia del Espíritu Santo con la iglesia de Dios. Esta familia dice: yo necesito otros redimidos por gracia que en vez de decirme vive como tú quieras, al final nosotros también vivimos así. En vez de eso, esta familia busca familias que digan: ¿cómo podemos ser más como Cristo? Mira, nosotros tenemos este gran problema. ¿Qué han hecho ustedes para ayudarnos, para ustedes trabajar en esta área? Posiblemente ustedes no luchan lo mismo que nosotros luchamos, pero ¿nos podrían dar algunas pautas bíblicas de cómo se lucha con esto?
Entonces el complementarismo bíblico no es aislado en una casa, se vive en la casa, se vive en la iglesia y se vive con otros creyentes que toman en serio lo que hoy vamos a hablar, y es la profundidad de la corrupción total del ser humano. Ahora yo voy a definir todo esto porque quizás algunos de ustedes viendo un trasfondo, donde si yo les pregunto, mira, la caída, es decir, Adán y Eva pecaron, después de esto, ¿tú crees que las personas son buenas? Algunos tendrían la valentía bíblica, en la comprensión bíblica, de decir, no, ninguno de nosotros somos buenos. Algunos, por su falta de conocimiento, dirían, bueno, no es que seamos tan malos ni tan buenos. Yo te hago una pregunta y te diría, mira, ¿tú crees que la caída ha afectado todo tu ser a tal punto de que si no se tratara del milagro de Dios en la intervención de su Hijo, tú no vendrías a su Hijo? Algunos dirían, por supuesto, yo no hubiera venido a Cristo si no fuera por Él. Otros dirían, bueno, no, yo tomé la decisión. Y cuando tú empiezas a indagar, como lo vamos a ver el próximo domingo, indagar, al punto tal que tú tienes que concluir con lo que la Biblia concluye. La salvación es obra de Dios. Es Dios quien salva, porque no hay ni uno que busque a Dios, y todo aquel que busca a Dios es porque ha sido buscado por Dios. Eso es lo que vamos a ver parte hoy y parte el próximo domingo. Así que con los textos que él me no leyó, vamos a ver tres verdades que Pablo nos muestra en Romanos 1 del 18 al 32. Vamos a ver tres verdades. Lo primero es que Dios se ha revelado a sus criaturas. Mira, yo no es lo mismo decirte, dame a tentar los puntos de decirte esto. No es lo mismo decirte, hay muerte y todos vamos a morir. Hay muerte y todos nos vamos a dividir. Hay muerte y las circunstancias nos van a llevar a muerte. Y si yo te digo es un contexto, sin contexto, tú vas a decir, espérate, ¿cómo así que hay muerte y todos vamos a morir? No entiendo nada de esto. A diferencia de decirte, estábamos en paz, pero resulta que ha venido un enemigo y una nación ha venido contra nosotros y estamos en guerra, y nosotros, en vez de pelear con la verdad, nos hemos aliado con el enemigo. Por lo tanto, se viene una guerra severa y todos nosotros estamos viendo ya los helicópteros, los aviones, todo lo que se está viniendo con enemigos aquí. Por lo tanto, ya hay muertos y más van a morir. Si yo te doy un contexto, tú puedes entenderlo. Por lo tanto, yo quiero ayudarte a entender un contexto. Y lo mejor de esto no es decirte, como Pablo lo dice más adelante, todos nosotros no tenemos excusa, todos nosotros tenemos una condición corrupta, caída completamente. Pero eso no se va a entender a menos de que empecemos como Pablo comienza, diciendo, Dios se ha revelado. Esas son buenas noticias. Es decir, si hemos caído de una relación, y si hemos perdido tal diseño en el sentido de esta imagen distorsionada, tenemos que vernos primero que todo como lo que teníamos. Yo no te puedo decir, perdiste una gran hamburguesa si tú ni siquiera sabes lo que es la hamburguesa. Entonces yo tengo que darte contexto, y eso es lo que la Biblia hace. La Biblia dice, perdiste la vida y tú crees que estás vivo. O estás muerto y tú crees que estás vivo. Entonces la Biblia nos da claridad, la Biblia no confunde a nadie, nosotros estamos bien confundidos. Entonces, primero que todo, Dios se ha revelado a sus criaturas, es lo que vamos a ver. Número dos, vamos a ver que Dios ha sido entonces rechazado por las criaturas. Y si ya tú estás haciendo la lógica, tú dices, espérate, si Dios se ha revelado, ¿cómo es que nosotros lo hemos rechazado? Esa es la gran locura del humano. Pero vamos a ir más allá. Entonces, Dios se ha revelado a las criaturas, Dios ha sido rechazado por las criaturas, por ende, Dios ha condenado a las criaturas. Si comenzamos con la condena bíblica que hay a la humanidad, tú no vas a entender. Y lo que tú vas a hacer es rechazar a este supuesto Dios que es antibíblico, pero es bíblico. Si hablamos de la condenación del ser humano sin entender lo que Dios ha hecho y lo que nosotros hemos hecho, la consecuencia de lo grave que hicimos no va a tener peso para nosotros. Vamos a estar peleando diciendo, pero ¿cómo así que Dios me ha condenado? ¿Y luego yo no soy muy bueno? ¿Y cómo así que Dios va a traer juicio? ¿Y cómo así que Dios es un Dios airado en su naturaleza, santo y perfecto? No, este Dios no me gusta. Bueno, comencemos como Pablo comienza, hablando de que Dios se ha revelado a las criaturas. Fíjate, sáltate por un momento la primera parte del versículo 18, que la vamos a ver, porque es parte de la urgencia, pero él dice, versículo 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente.
Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas. La semana pasada vimos que hemos sido creados a la imagen de Dios. Nosotros creemos en un creador. Nosotros creemos que Dios nos ha hecho, nos ha creado. Y como Él, por ser el creador, Él es quien ha diseñado nuestra vida. Él es quien es el que da orden, Él es quien da las instrucciones. Dios como creador se ha mostrado a nosotros. Dios grandioso y enorme ha hecho lo imposible y es hablarnos en un idioma humano para que entendamos la grandeza de Dios. Esta semana leía un libro de evangelismo y la autora decía que es como en su tiempo ella era atea y ella en algún momento estaba jugando con algunas hormiguitas y ella dice, wow, me imagino si estas hormiguitas tuvieran una conversación entre ellas y estuvieran pensando, mira, ella las tiene en sus manos, las hormiguitas, y ellas dijeran, mira, yo creo en el ser humano. Y la otra, ¿cómo te crees esa locura? ¿Cómo tú vas a creer en el ser humano? Y las hormiguitas hablando, y ella decía, en su mente, obviamente imaginándose, ¿qué tal si estas hormiguitas hablando entre ellas, que si ellas creen o no creen en el ser humano, sabiendo que yo la estoy sosteniendo en mi mano, y cuando yo quisiera podría hacer así y acabarlas? Entonces ella decía, pero para que ellas entendieran que yo soy una ser humana o soy ser humano, yo entonces tendría que darme a conocer a ellas. Pero siendo yo ser humano y estas pequeñas hormiguitas, ¿cómo yo me doy a conocer que yo soy un ser humano? Bueno, yo tendría que rebajarme a mí misma para poder de alguna manera tomar la forma de esas hormiguitas y presentarme a ellas aún en su propio idioma para decirles, mira, yo soy el ser humano. Tendría que de alguna manera pasar una experiencia similar a ellas para mostrarme a ellas y de alguna manera ser muy distinta a ellas. Bueno, esta ilustración que ella misma se inventó, le llevó a investigar las religiones y darse cuenta que la única religión que profesa tal verdad de este grandioso Dios mostrándose a una criatura es el cristianismo bíblico. Por lo tanto, cuando Pablo dice, la creación testifica que hay un Dios, no hay persona en el rincón de este universo, de esta tierra, que diga, pero yo no sabía que había un Dios. No, tú negaste a Dios. Y una de las preguntas más preguntadas es, pastor, ¿y qué pasaría con una tribu no alcanzada que no tiene la Biblia y que no sé qué, y si mueren, ¿a dónde van? Al infierno, si no conocen a Cristo. Pero ¿cómo puede ser posible? ¡Qué injusto! No, no es injusto, porque esa tribu adora al Dios, Sol. Por tanto, ella sabe que debe adorar, pero niega al Creador adorando la criatura. No hay persona en este rincón de la tierra que diga, yo no sabía que había un Dios. No, tú sabías que hay un Dios, como lo vamos a ver, pero tú negaste a dicho Dios. Entonces, esas son las verdades que la Biblia nos enseña y nos muestra, porque precisamente Dios nos creó al ser humano a su imagen y semejanza, como lo vimos la semana pasada. Dios se ha revelado a nosotros. Lo que esto significa es que nosotros, por ser creados a la imagen de Dios, sabes que tenemos dignidad, valor, tenemos propósito. Dios nos ha creado a su imagen, por tanto nosotros al ser creados a su imagen, Dios ha mostrado quién Él es, que nos ha creado a su imagen, por tanto nosotros tenemos sentido, identidad y conocimiento. Dios se ha revelado a nosotros, pero tristemente nuestro pecado nos ha cegado para no verle a Él, no desearle a Él y no quererle a Él. Por eso es que Pablo dice que Dios se ha revelado en toda la creación. El ser humano entonces, como la creación, ambas tienen destellos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si uno ve al hombre o a la mujer, uno tendría que ver cierta imagen del reflejo, del propósito, del valor de Dios. Por lo tanto, como le dije la semana pasada, por más que nosotros no vemos al bebé en el vientre, nosotros no decimos, bueno, ahí no hay nada. Nosotros sabemos que hay una vida creada a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Por lo tanto, vale la pena luchar contra toda injusticia y maldad, de todo asesinato en el vientre de la madre. Por más que nosotros no lo vemos, por más que ni siquiera ha sido formado completamente, nosotros decimos, hay vida ahí. Por lo tanto, nosotros peleamos en ese sentido o batallamos lo que la cultura quiere decir, ahí no hay vida. Porque toda criatura es portadora de la imagen de Dios. Y también decimos que cuando miramos los cielos, miramos las estrellas, decimos, estas estrellas y este sol y las nubes y la tierra nos proclaman
que hay un Dios glorioso. Por tanto, Pablo dice, Dios se ha dado a conocer en la creación. Él nos ha mostrado quién Él es de alguna manera por su creación. Es tanto así que el Salmo 19, del 1 al 2, repite casi lo que Pablo dice. Bueno, Pablo repite lo que el salmista dice en el Salmo 19, versículo 1 y 2. Dicen, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Por tanto, Pablo dice, Dios se ha revelado. Comencemos desde ahí. Porque si vamos a hablar de las consecuencias del pecado y de la locura de rechazar a dicho Dios, tenemos que hacerlo desde la plataforma maravillosa y grandiosa que Dios se ha dado a conocer. Que Dios se ha revelado. Que no hay rincón en esta tierra que diga, bueno, no sabía que hay un Dios. Y al contrario, Dios se ha mostrado en su creación. Por tanto, es obvio que Dios merece adoración. Sin embargo, nuevamente, nosotros con una naturaleza distorsionada y caída a causa del pecado, no le damos a Dios la gloria que Él merece. Y esta es la realidad de todo ser humano. Esta es la realidad de todo ser humano que al ver a este Dios glorioso, en vez de decir, yo quiero más de ti, es yo no quiero de Dios. Y yo sé que a nosotros nos cuesta entender esto y lo vamos a ver más adelante, pero es la realidad de todo corazón. A nosotros nos cuesta, y como lo voy a mencionar más adelante, es porque nosotros somos neciamente bien ingenuos y no nos vemos como lo que somos. Pero esto es parte de aún tener una imagen distorsionada de Dios que no comprende las verdades de Dios. Por lo tanto, todos nosotros hemos recibido, después de la caída de Adán y Eva, una naturaleza caída. Una naturaleza que ha sido heredada y heredamos esta naturaleza que es inclinada hacia el mal, que es inclinada a buscar todo lo opuesto a Dios, como lo acabamos de leer. Es una naturaleza tan así, tan ciega, que nuevamente nos pueden presentar a Dios y algo bueno de Dios y preferimos escoger la mentira de Dios y escoger lo malo contra Dios. Estos somos todos nosotros. No hay persona que nazca que diga yo quiero a Dios. Nadie. Pero nuevamente nosotros creemos en esta idea que de alguna manera viviendo post la caída creemos que vivimos todavía en el jardín del Edén. Yo no sé, hay algunas personas que creen eso. No, mira, no somos tan malos. No, eso era Adán y Eva. Después de Génesis 3 de en adelante, nosotros heredamos un mundo caído, con cuerpos caídos, inclinados hacia el mal. Esa es la verdad bíblica, lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. Por lo tanto, lo que tenía Adán y Eva, que era una inocencia y lo que era una limpia conciencia, nosotros no heredamos tal cosa. Nosotros no heredamos lo que Adán y Eva tenían en el sentido de una inocencia y limpia conciencia. Porque el mundo después de Génesis 3 es un mundo en pecado. Y por tanto el salmista mismo puede llegar a decir, en el vientre mi madre me engendró en pecado. Aún la persona que nosotros podríamos llamar inocente, no es que sea inocente delante de Dios por más que sea un bebé, es que aún en su desarrollo como humano no ha ejercitado lo que hay en él y es el pecado. Un ejemplo clave de esto es un bebé. A un bebé no se le enseña a pelear, en el sentido de que un bebé tiene hambre y no te va a decir bien con un llanto moderado, mami, tengo hambre. No, grita y se enoja. O un bebé que ni siquiera ha aprendido a hablar. Yo recuerdo uno de mis hijos, no voy a mencionar cuál es, pues algún día escuchan esto, pero yo me acuerdo que en una ocasión le dije a mi hijo, hija, no toques el televisor. No lo toques. De repente yo voy y me hago que voy a hacer una esquina y me quedo escondido para ver qué iba a hacer. Esta criaturita miró hacia todo lado y gateando, ni siquiera caminaba, gateó hacia el lugar, se paró, miró hacia todo lado, lo tocó. ¿Quién le dijo a esa criaturita, mira, eso se llama pecado? Entonces cuando yo te diga no lo hagas, tú lo vas a hacer. Eso se llama pecado. Ay, no, pero yo no quiero hacer eso. Hazlo porque yo te estoy diciendo que peques. Ningún ser humano que nace está libre de pecado. Dale tiempo para mostrar lo que hay en su interior.
Dale tiempo para que revele que aunque tiene la imagen de Dios, esta imagen de Dios ha sido distorsionada. No por eso pierde su valor y dignidad, su propósito. Al contrario, por ese mismo valor y dignidad y propósito es que la iglesia se moviliza a compartir las buenas nuevas. Es por eso que la iglesia misma predica la palabra y dice, tu pecado no te determina. El patrón vicioso tuyo no te tiene que mantener. Porque ya no te enseñorea el pecado si eres creyente, te enseñorea a Cristo. Por lo tanto, aunque todavía inclinados hacia el mal, el cristianismo no es un mensaje en ese sentido que te deja esclavizado en el mal. Porque si fuese así, Cristo no hubiese sido una cruz, ido a una cruz. Por tanto, vemos entonces que en la caída encontramos que las palabras de Dios se cumplieron. Ahora, yo quiero que vayas conmigo a Génesis 2, porque nuevamente no se entiende Romanos o la Biblia, sino se entiende el comienzo. Pero en Génesis 2 nosotros vemos la advertencia de Dios para con Adán y Eva. Y después de decirle al hombre qué es lo que tenía que hacer e instruirle a su mujer, fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 17, que dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Nosotros vemos esa palabra morir en la Biblia, o muerte, y yo no creo que nosotros comprendamos lo que eso quiere decir. Algunos hemos reducido tanto lo que es esto severo de Dios, que simplemente morirás quiere decir morir físicamente. Vas a morir físicamente. Pero el morir bíblicamente es mucho más que lo físico. Es parte de. Es tanto así que el original dice, muriendo morirás. O sea, es una muerte. Y yo que podemos decir, ¿cómo así? Muriendo morirás, ciertamente vas a morir. Y no es simplemente que tus días en la tierra tienen un tiempo determinado, pero tu experiencia de ti mismo y del mundo es muerte. Y por lo tanto, una persona muerta por consecuencia de su pecado no es una persona que escoja lo bueno, busque lo bueno, sino al contrario, una persona muerta escoge lo que lleva a muerte, lo que conduce al pecado, lo que es el pecado. Entonces, estas palabras de Dios para con Adán se cumplen, y ahí mismo en el capítulo 3, versículo del 16 al 19, encontramos lo que es muerte entonces, cuando entró el pecado. Fíjate lo que dice, me adelanté mucho, pero el versículo 16 del capítulo 3 dice, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Y toda mamá sabe de esto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido. Y lo que dice aquí deseo no es que vas a tener un deseo romántico por tu esposo. El deseo aquí se compara a lo que el hombre va a hacer cuando dice, él tendrá dominio sobre ti. Lo que encontramos es que la caída ha afectado completamente los roles de los hombres y las mujeres. Los roles. Ella no se va a dejar. Y va a hacer todo lo que esté a su alcance para pelear contra este hombre y decirle, a mí tú no me gobiernas, a mí tú no me lideras. Y el hombre, en vez de ser un hombre líder, humilde, lleno de gracia, como Cristo, y decirle, pues que mira, así es lo que Cristo dice. El hombre dice, que no te vas a dejar, pues yo te voy a dominar. Lo que encontramos es esta guerra por causa de la muerte. Por tanto, la muerte no es simplemente una muerte física, pero toda la experiencia de lo bueno de la creación, entrado el pecado, entró la muerte y todo se perdió. Los roles cambiaron, las funciones cambiaron, todo ha sido una experiencia de muerte. Pero no se queda ahí. Fíjate el versículo 17. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Ahora, entiéndase, por favor, que esto no es, por eso que yo no te escucho. No. Hemos visto que ser cabeza de hogar significa ser aquel que escucha, pregunta atentamente, aquel que sabe que su compañera, su socia es la ayuda idónea, la sabia y por tanto quiere escuchar. Lo que está diciendo aquí es que el hombre en vez de liderar escuchó a Adán para que pecaran contra Dios. Por tanto, ni la mujer escucha al hombre cuando van a pecar, ni el hombre escucha a la mujer si van a pecar. Entonces, el diseño aquí, nuevamente lo que se perdió es que tú has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Si la mujer ha sido afectada, el hombre ha sido afectado, la tierra ha sido afectada por tu causa. ¿Y qué es parte de vivir bajo la muerte, bajo la maldición? Bueno, que con trabajo comerás de ella. Ahora, no quiere decir que Adán y Eva no trabajaban antes.
Pero quiere decir ahora tú vas a pasar trabajo, que ya no te vas a despertar con tanto deseo, ay, qué bonito, voy a trabajar. O, ay, qué bonito, hay que proveer la casa. No, te va a costar. Y en muchas ocasiones el trabajo te va a frustrar. Y en muchas ocasiones la idea es que como si sembraras, la tierra no va a dar lo que está dispuesta a dar. Porque hay muerte. La muerte es más que muerte física. La muerte cubre todo nuestro ser espiritual, nuestra vida emocional, nuestras interacciones unos con otros en un mundo caído. Comiendo te va a tomar trabajo todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Algo que antes de la caída no existía. Sembraban, daba fruto. Después de la caída, ¿sabes qué te va a producir la tierra? Espinos. Te va a costar y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Muerte física. Entonces, de alguna manera, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, nuevamente, lo que estoy tratando de hacerte entender es que este Dios se ha revelado, pero cuando Dios se ha revelado, se reveló de alguna manera al decirnos también por medio de su palabra que del momento en que nosotros desobedezcamos a Dios, no esperes bendición de Dios. Y que la naturaleza nuestra y nuestro mundo sigue siendo aquel que es inclinado cada vez más y más para todo lo contrario con Dios. Entonces, la urgencia de Pablo tiene razón cuando el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la humanidad, contra toda impiedad e injusticia de la humanidad o de los hombres. Si nosotros comenzamos con la ira de Dios sin entender lo bueno de Dios, sin entender cuál Dios es, cómo Él creó, qué Él nos dio, cómo las instrucciones nos dio, si nosotros comenzamos con la ira de Dios, vamos a hacer de Dios un Dios como que, uy, no, para ese Dios no me gusta. No, aún su ira es buena. Si Dios no fuese santo, a Él no le importaría tu pecado, mi pecado. No le importaría su gloria. No le importaría que su creación se desviara. Y si Dios no fuese santo, dijera, bueno, no te preocupes, no fue la gran cosa. Es el Dios de muchos cristianos. Aquel que cuando pecamos quiere que, mira, yo soy un Dios de gracia. Entonces no importa cuando pecas. No, porque este mismo Dios de gracia es quien ha cubierto nuestro pecado, dando a su Hijo en una cruz. Por lo tanto, Dios no minimiza nuestro pecado, no minimiza nuestra muerte espiritual. Dios se ha mostrado y su ira está contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por lo tanto, la muerte, nuevamente te digo, no es solamente física, pero la experiencia de la vida, porque aún nosotros hemos muerto espiritualmente. Si no estuviéramos muertos espiritualmente, hubiese sido ilógico que Cristo le diga a Nicodemo en Juan 3, tienes que nacer de nuevo. Porque al decirle que tiene que nacer de nuevo, le está diciendo implícitamente, tú estás muerto, en algún sentido, tienes que vivir. Entonces, si nosotros tenemos supuestamente una naturaleza que no está tan afectada por el pecado y que de alguna manera yo puedo escoger a Jesús por mi propia cuenta, como lo vamos a hacer el próximo domingo, entonces tú no estarías muerto, estuvieras semi-muerto. Pero tú le has agregado a la Biblia algo que la Biblia desconoce. Todo tu core, todo tu ser ha sido afectado por el pecado, por la caída. Por lo tanto, el venir a Dios es un milagro de Dios. Como lo vamos a ver el próximo domingo. Por tanto, Cristo nuevamente, al hablarle a Nicodemo, le muestra la necesidad del nacimiento espiritual, de nacer de nuevo. Pero es el mismo Cristo que le dice, pero espérate un momentico, tú no puedes meterte al vientre de tu mamá, como Nicodemo dice, pero espérate, ¿qué voy a hacer yo? Ya soy una persona adulta. ¿Cómo voy a volverme a meter en el vientre de mi madre? No es que tú no has entendido. El nacimiento espiritual es por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y ¡boom! Hace que este individuo muerto viva. Hace que este individuo que no tenía ojos para Cristo diga, aquí está la gloriosa verdad sobre Cristo. Aquel que no tenía oídos para escuchar, diga, ¡boom! Escucha el mensaje de las buenas noticias de la obra gloriosa de Cristo. Entonces, de muerte no nos hemos quedado en muerte, solamente por la muerte de Cristo. Y la resurrección de Cristo nos ha garantizado que tenemos perdón para con Él. Ahora, vuelvo y te digo, yo creo que el problema nuestro es que somos muy optimistas de nosotros mismos. Nosotros somos como campeones para recordarnos que somos, pues, no tan malos, pero que somos buenos. Por lo tanto, los mensajes que hablan sobre nosotros, sobre la autoestima, son tan populares. Pon un video de un pastor que te diga, eres un pecador en necesidad de un gran salvador, y pon a otro hombre que te diga, tú eres un campeón, en victoria estás, y muéstrame cuál tiene más views, y cuál es más producido y promocionado o compartido. Porque nosotros tenemos esta idea romántica de nosotros.
Somos optimistas. Y pensando esta semana, pensé en mí mismo y dije, somos no simplemente optimistas, sino neciamente ingenuos, como Abraham. Yo no sé si tú te recuerdas cuando el Señor le dice a Abraham, voy a acabar con Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo que Abraham le dijo al Señor? Bueno, Señor, yo no creo que tú vas a hacer tal cosa. ¿No vas a matar a los justos con algunos impíos? ¿No vas a matar a los justos con estos tan malos? Pero hay unos que no son tan malos ahí. Bueno, el problema nuestro son dos cosas. Uno, creemos que Sodoma y Gomorra se quedó allá. Y olvidamos que nosotros practicamos cosas peores que Sodoma y Gomorra. ¿Qué nación mata niños deliberadamente con leyes, aplausos y aún con peleas? Porque ahora a la mujer se le ha quitado un supuesto derecho, cual que no existe. ¿Qué nación promueve el muy llamado matrimonio homosexual tanto? ¿Qué nación no busca desacreditar y acabar y cancelar toda autoridad que venga y busque el diseño de Dios a la manera de Dios? A veces nosotros pensamos que no conocemos lo que es Sodoma y Gomorra, pero nosotros somos peor que Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que nuevamente, como Abraham, pensamos que no es tan malo. ¿Te acuerdas de este intercambio del Señor con Abraham, que es increíble? Abraham le dice al Señor, bueno, Señor, tú no vas a hacer tal cosa. Y el Señor, en su grandiosa misericordia y fidelidad y gracia, interactúa con Abraham, en vez de decirle a Abraham, primero que todo, si ya a ti no te digo que te voy a acabar, es por gracia, primero que todo. Porque tú eras un gran pagano, adorando a otros dioses, y yo te dije, ven, sígueme. Si no lo sabes, lee Génesis 12. Ven, sígueme. Tú siendo un pagano, yo te salvé a ti. Eso no es lo que Dios hace. Dios dice, bueno, Abraham, mira, vamos a hablar tú y yo. Está bien. Si hay 50 ahí, yo no mato a nadie. Y Abraham comienza como este juego matemático con Dios. Bueno, mi Señor, no se enoje. ¿Qué tal si hay 45? Si hay 45 ahí, yo no mato a nadie. Bueno, mi Señor, sé que ha hablado mucho, no se enoje. ¿Y qué si hay 40? Si hay 40, yo no mato a nadie. Y tú vas a Génesis 18, vas a ver que vas a comenzar a ver una lista de, está bien, 50, 45, 40, 30, 20, hasta que llega a 10. Y llegar a 10 es ya dado sentido, el texto claro, que Abraham tiene que entender y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. No hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno, Señor. Ahora, si tú crees que eso fue Abraham, tú pasas a la página de Romanos 1 y vas a Romanos 3 y claramente el texto en el versículo 10 te dice exactamente eso. Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Y tú podrías cerrar todo esto y decir, bueno, ¿quién es este grupo de personas? Porque seguro no está hablando de Gracia sobre Gracia y del sur de la Florida. Seguro es un grupo por allá bien pagano en Roma, que seguro Pablo está hablando porque esa gente sí que está bien perdida. No, Romanos 1 es una introducción a lo que Pablo termina el capítulo 3 de Romanos diciéndole el pecado es universal. La caída no se trata de gentiles como los judíos piensan. Y la caída no se trata de que los gentiles son más buenos, que los judíos son más buenos que los gentiles. Pablo llega a decir, no hay ninguno que tenga excusa alguna. Todos hemos fallado contra nuestro buen y soberano Dios. Por lo tanto, el gran problema nuestro es nuestra ceguera espiritual. Es nuestra lucha con ver la realidad de lo que es. Es nuestra esclavitud de no ver que como Adán y Eva hemos desobedecido a Dios. Por lo tanto, nuestra naturaleza, nuestro core, nuestro ser completo es corrupto, caído, inclinado a negar la grandiosa obra del Señor. Pero comenzamos diciendo que Dios se ha revelado porque entonces la culpa no es de Dios. Por tanto, ninguno podría decir es que injusto Dios. ¿Cómo puede ser posible que Él condene a la humanidad? ¡Qué injusto es Dios! Al contrario, Dios en su misericordia ha sido muy pasivo en permitir pecado tras pecado para dar tiempo y salvar. Y entre esos estamos nosotros. Por lo tanto, Dios no es el culpable. Él ha sido claro con lo que en Él es y lo que Él espera. Nosotros en nuestra necedad hemos negado a Dios, por lo tanto Pablo ahora se mueve a ese punto que nosotros hemos rechazado a Dios.
Versículo 20 del 21 al 23 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles. Pero allá voy a ir para esto, porque quiero que tú entiendas nuevamente que nosotros vivimos una grave situación. ¿Y sabes cuál es nuestra situación que a veces parece que nos ignoramos? Es que nosotros preferimos la mentira, el desorden, el caos, la ruina, la apariencia, los placeres terrenales, los deseos de la carne y todo lo opuesto a Dios. Esa es nuestra realidad. Ahora, si de pronto tú tienes quizás un problema con entender esto y decir, espérate, esa es mi realidad. Yo prefiero la mentira, yo prefiero el pecado, yo prefiero la apariencia, yo prefiero los deseos de la carne, yo prefiero esta inclinación mía hacia esto. Si tú no te ves así, tú no vas a entender el glorioso mensaje del Evangelio. Que de estos deseos contrarios a Dios, Él te haya dado una nueva disposición para desearle a Él. Tú vas a continuar en patrones pecaminosos porque es que tú no te ves que estás ahí. Y el cambio sucede cuando tú digas, está bien, ¿cómo Dios dice que yo soy? Y paro de verme como yo me quiero ver. ¿Cómo Dios dice que yo soy? En vez de pensar lo que la cultura me dice lo mejor para mí, ¿cómo Dios me dice que yo soy? Muéstrame la radiografía que es verdadera y no la que yo quiero mostrar. Muéstrame cómo yo soy en la manera de Dios, a la manera de Dios como Dios lo ha mostrado, para entonces ahora sí buscar el camino de Dios, la manera de Dios, el orden de Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces pensamos y vivimos como estos shows de personas que son compulsivas y guardan cosas. Hemos visto algunos shows donde, por ejemplo, la casa ya no hay nada de espacio. Y obviamente todos decimos, bueno, son extremos. Bueno, hablemos de ese extremo por un momento. Estas casas que son un desorden y las ven, la persona que vive ahí no se percata, ya no se da cuenta de la realidad. No hay espacio, el comedor ya no es un comedor, la sala ya no es una sala, la cama, la habitación ya no es una habitación. Si al caso tiene espacio para dormir, esa persona no se da cuenta hasta que entiende en dónde podría estar si reconoce dónde está. A esta familia por fin, a esta persona por fin la interceden y dicen, ven, sale un momento. Llegan estas personas, limpian toda la casa, botan todo, remodelan todo y la entran a su casa. Y ella, ¿dónde estoy? Es en el mismo lugar donde tú estás. Esta es tu casa. Y la persona comienza a llorar porque por fin se da cuenta dónde yo estaba. Ahora bien, tú no te vas a dar cuenta de la grandiosa obra de Dios a menos que tú te encuentres y te des cuenta con la realidad de donde tú estás o donde tú estabas. Porque Dios no te quiere ahí. Y el cambio que Él quiere ver en nosotros es que de esto feo pase algo bueno, de esto de desorden pase algo glorioso. Y mira, las caídas nuestras no van a determinar quiénes somos, pero nuestras caídas tienen que movernos para entender dónde entonces no estamos y dónde podemos estar con Dios. Entonces las caídas nuestras, los patrones nuestros, los hábitos que todos tenemos que son contrarios a Dios, porque nosotros somos criaturas de hábitos, criaturas de que a menos de que entendamos patrones en los cuales estamos, no nos vamos a dar cuenta, y Dios quiere que te des cuenta, porque cada hábito contra Dios es un rechazo para con Dios. Pero es que resulta que el creyente ha sido adoptado a la familia de Dios para vivir como Dios. Por tanto, Pablo lo dice de esta manera: restringen la verdad. ¿Sabes qué es restringir la verdad? Restringir la verdad es oprimirla. O sea, por naturaleza, cuando yo levanto la Biblia, nuestra condición es: yo no quiero eso, yo no quiero eso. Y tú dirás, bueno, eso es el impío, es el no creyente, pero lo he visto en mi corazón y lo veo en personas que cuando tú levantas la Biblia para decirle, querido creyente, tu manera de vivir no está con esto. Bueno, yo realmente, yo creo que sí, Dios quiere que yo cambie, pero no todavía. Querido creyente, no es no todavía. Mira, querido creyente, si tú sigues viviendo de esta manera, vas a acabar en dolor. No, mira que yo me siento bien. Vas a acabar con dolor y con tu familia eventualmente. No, mira, yo creo que eso es una exageración. Porque yo leo mi Biblia. ¿Y? Por tanto, si tú conoces la realidad de donde estás, compáralo con la realidad donde Dios te quiere por gracia. Y no creo que ningún creyente en su normal, en su cabales,
pueda decir, yo quiero seguir la vida en desorden. No, un deseo de un creyente es caminar más con el Señor, porque nuevamente nuestro deseo es oprimir la verdad, es restringir la verdad, y al hacer esto, entonces, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, con nuestra imagen distorsionada de la imagen de Dios, cada vez más se va a desviar más y se va a corromper cada vez más. ¿Por qué? Porque no honramos a Dios. La naturaleza del pecado es deshonra a Dios. El por qué pecamos es porque deshonramos a Dios. Cuando yo decido pecar, es que decido rechazar a Dios. Cuando decido obrar contra Dios, es que decido rechazar, apartarme de lo que me conviene y es mejor, y es traerle gloria a mi Señor. Por lo tanto, no simplemente que no le honramos, dice Pablo, pero que no le damos gracias. Cuando vivimos con una naturaleza así, nuevamente nos vamos a convertir en personas ingratas para con Dios. En vez de ser agradecidos con Él, nos convertimos con que somos ingratos para con Él y obviamos todo lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros solamente por la obra de Cristo. Ahora, es tanto así que nuestro rechazo para con Dios nos ha hecho vanos. Ahora, cuando tú lees la palabra en el versículo 21, se hicieron vanos. Yo no sé si tú entiendes lo que es vano. No es vanidad. No es decir, se hicieron vanidosos. No, vano significa necio. Eso somos nosotros. Y hay un juego de palabras que el apóstol Pablo usa aquí, que es increíble, que yo quiero que tú te des cuenta, porque de no darte cuenta vas a perder todo el énfasis de lo que el Pablo está diciendo acá. Pablo juega con la palabra necio varias veces. Y él habla de una necedad, no simplemente de una área de tu vida, pero él habla de un core, un centro de nosotros, que lo que nos caracteriza es necedad. Somos necios. En el Antiguo Testamento el Señor decía, gente de dura cerviz. Literalmente, gente de cuello duro. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Gente de corazón de piedra. Duros, necios. Pero nuevamente, a nosotros no nos gusta vernos así. A nosotros nos gusta vernos tiernos, suaves, obedientes, humildes, sumisos, que decimos, sí, a vez en cuando yo hago cosas malas, pero también hago cosas buenas. Pero la Biblia nos describe entonces con gente necia, gente no simplemente que somos necios en nuestro pensar, pero el apóstol Pablo dice, nuestro necio corazón fue entenebrecido. Ahora, cualquier persona que lee esto, yo no puedo concluir, bueno, no estoy tan mal. Mira, el apóstol Pablo dice, se hicieron vanos en sus razonamientos, es decir, en su pensar, en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios. Yo no puedo pensar que un creyente leyendo esto, o aún un no creyente que pueda leerlo por lo menos, decir, bueno, lo que Pablo está diciendo ahí es que somos sabios, o que somos buenos. No, nuestra necedad es tan profunda que el apóstol Pablo tiene que explicarlo de tu mente, de tu corazón y todo tu ser. Somos necios para con nuestro Señor. Somos necios, tercos y aún así pretendemos ser inteligentes, sabios. Pero aquí nosotros hablamos del gran intercambio. Quizás cuando tú piensas en el gran intercambio, tú piensas en 2 Corintios 5, cuando este gran intercambio cantamos, que nosotros leímos nuestro pecado a Cristo y que Cristo nos dio su justicia. Bueno, antes de ese gran glorioso intercambio, hubo un gran horrible intercambio. ¿Sabes cuál fue? Que en vez de adorar a Dios, nosotros cambiamos a adorar a este Dios que nos ha creado a su imagen y empezamos a adorar criaturas hechas por nosotros mismos o ídolos por nosotros. Y eso es tan ilógico para una persona que en vez de voltear su mirada hacia Dios y decir, ¿cómo quieres que yo te adore a ti, Dios? ¿Tú me has creado? Ok, ¿cómo yo te conozco? Mira la creación. ¡Wow, excelente, Señor! Sí, tú eres grande, es increíble. Pero más como yo te conozco, yo me he revelado a mí mismo. ¿Dónde? En la persona de mi Hijo. ¿Cristo? Ok, pero yo como conozco a Cristo, yo me he revelado completamente en un libro compuesto de 66 libros. Conóceme ahí. Ok, Señor. Esa debiera ser nuestra inclinación, nuestro deseo por conocerle a Dios, pero nosotros entonces con un corazón necio, una mente necia, un ser necio, lo que hacemos nuevamente es cambiar la gloria del Dios corruptible. ¿Por qué? Porque una mente necia y un corazón necio se vuelve necio al punto de hacer la grave necedad de cambiar la gloria de Dios. Cambiamos esta gloria de Dios por cosas creadas a nuestra propia imagen. Es tanto así que es como que si alguna vez tienes tanta hambre y te dicen, mira, aquí está una hamburguesa,
Vuelvo yo con la hamburguesa, me gusta mucho la hamburguesa. Aquí está la hamburguesa. Y esta carne está recién hecha, una mala hora de hablar sobre comida, pero bueno, está bien hecha. Sin embargo, te voy a poner aquí una piedra. ¿Cuál tú quieres? Nosotros somos tan ingenuos que diríamos, ni modo, la hamburguesa. ¿La gloria de Dios o la gloria del hombre? Ni modo, la gloria de Dios, no. La gloria del hombre. Por lo tanto, el ejemplo diría, tú escoges la piedra y comerte la piedra. Y somos tan necios que al comer la piedra, con dientes rotos y todo, pero está buena. Me va a llenar de todas maneras. A menos de que Dios te dé paladar espiritual y te diga, te estás comiendo algo que te va a matar. No te estás nutriendo, no te va a cambiar, no le vas a dar el diseño al cual yo creé a tu cuerpo. Te vas a ir de peor en peor o de mal en mal. Pruébame que yo soy bueno. Y hasta que Dios no haga ese milagro, nosotros seguiremos comiendo piedras. Y lo más triste de todo es que como creyentes seguimos comiendo piedritas en vez de venir a la roca Cristo y decirle, dame de comer, porque mi vida no va a lucir como tú, Cristo, por más que yo continúe en mi continuo pecado. Es tanto así, nuevamente, que hablamos de la seriedad de la corrupción total, porque la Biblia lo dice. Ahora, quizás nuevamente tú no has escuchado de la corrupción total y dices, bueno, eso es algo simplemente de un grupo llamado, muy denominado, los reformados. Bueno, si tú te vas a dar cuenta en esta serie, yo voy a tratar de evitar palabras que tristemente tú has malentendido, estoy seguro, y has buscado información vía YouTube, que es un canal que te presenta buenos videos como muchos malos videos. Y tu entendimiento de lo que es la teología reformada está bien en pañales. Es decir, no la comprendes. Y tú has formado ideales en tu mente de lo que es una doctrina practicado a lo largo de la historia de la iglesia y has definido ciertas enseñanzas de este grupo como no, esas son enseñanzas de ellos. Pero hay otro grupo que enseña otras enseñanzas. Mira, olvídate de estos dos grupos por un momento. Porque intencionalmente yo no quiero hablar de grupos. Yo quiero hablarte de la Biblia. Y que tú misma y tú mismo determines con la Biblia, no con lo que tú piensas. ¿Cómo yo puedo apelar y decir que lo que se está enseñando es contra la Biblia? Saca tu Biblia. Úsala, estúdiela, compréndela, ora, ruega, porque la corrupción total del hombre no es un invento de unos llamados reformados o otros que les llaman los calvinistas. Esto es de gente que ha leído la Biblia y ve la Biblia como lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, ¿sabes cuántas veces el Antiguo Testamento enseña sobre el corazón? Por lo menos 594 veces la palabra corazón aparece en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes cuántas de estas veces es descrito el corazón como lo que es? Te voy a dar una idea simplemente, y esto lo hice en un tiempo atrás. Primero que todo, el corazón es donde está todo mi ser. La Biblia habla del corazón no simplemente como una parte separada o un órgano del ser humano. No, cuando la Biblia habla del corazón está hablando de todos sus pensamientos, emociones, intelecto, todo su core. El corazón de alguna manera distingue lo que es esa persona, lo que lo caracteriza. O por ejemplo, dice 1 Samuel 24:5, que es aún donde está mi conciencia. La Biblia podría hablar de esto. Entonces el corazón es como esta silla donde están mis afectos, emociones, pensamientos y pasiones. Por ejemplo, Isaías 47:7 dice que el corazón es un corazón duro. Jeremías 3:17, el corazón es un corazón malvado. Jeremías 5:23 es un corazón terco y rebelde. Jeremías 9:26, incircuncidado. Jeremías 17:1, el pecado está grabado sobre la tabla del corazón. Por lo tanto, nosotros creemos a lo largo de la Biblia que por lo tanto Ezequiel llega a decir que la gran obra de la redención es cambiar un corazón de piedra a carne. Es circuncisión interna, no externa, lo que salva a alguien. Por lo tanto, Pablo mismo en Romanos 2 llega a decir, la circuncisión no es lo que ustedes los judíos practican. La circuncisión bíblica es lo que el Espíritu practica.
circuncidando corazones gentiles y judíos aquí adentro. Ese es el verdadero creyente. Por lo tanto, la necesidad de un cambio de corazón. Es tanto así que esta iglesia afirma esto, que todo aquel que busca ser un pastor en gracia sobre gracia, tiene que afirmar no simplemente estas enseñanzas bíblicas, pero tiene que afirmar lo que nosotros hemos creído y abrazado de la confesión de los ancianos de Bethlehem. ¿Qué dice esta confesión? Y ustedes se dan cuenta que a lo largo de esta serie he tratado de traer confesiones, porque nuevamente nos aliamos con hombres y mujeres a lo largo de la historia que han visto lo mismo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Por lo tanto, la confesión de Bethlehem de los ancianos dice lo siguiente: creemos que como cabeza de todos los seres humanos, la caída de Adán fue la caída de toda su posteridad, de tal manera que la corrupción, la culpa, la muerte y la condenación pertenecen apropiadamente a cada ser humano. Por eso todos son corruptos por naturaleza, esclavos al pecado y moralmente incapaces de deleitarse en Dios y sobrepasar su propia preferencia orgullosa por los placeres efímeros del autogobierno. Creemos que Dios ha sujetado la creación a la frustración y que la familia humana entera es justamente responsable de la miseria inexpresable de la enfermedad, la corrupción, la tragedia y la pérdida. Por eso, toda la enemistad y el sufrimiento en el mundo es un eco y un testigo de la extremadamente grande depravación moral en el corazón de la humanidad. Y cada día nuevo de vida es dado por Dios como aplazamiento misericordioso del juicio inminente para dirigirnos al arrepentimiento. Creemos en que la seriedad de nuestro pecado es algo serio. Creemos que la gravedad de nuestro pecado no es algo fácil y ligero para jugar o coquetear. Creemos que a menos de que nos veamos así y prediquemos así y enseñemos así, tú seguirás igual como entraste a este lugar. Pero la iglesia y el oficio pastoral es aquel que no va a dar cuentas a Dios por tu vida y decirle, tal como llegaron, así los dejé. Porque el Señor nos va a decir, yo te di mi palabra. Y la palabra mía tenía que cambiarte a ti, Michael. Y la palabra mía tenía que cambiar a la congregación a la cual tú pastoreas. Por lo tanto, la iglesia se pastorea no superficialmente, externamente, de fiesta en fiesta, de juego en juego, de risa en risa. Pero la iglesia se pastorea cuando hemos conocido lo peor de nosotros, y esto es el pecado. Ahí nos conocemos, ahí nos ayudamos, ahí nos apuntamos. ¿Sabes a quién? A la única persona de esperanza, y este es nuestro gran Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo último, y con esto que termino, es la seriedad de vivir sin Dios. Quien escoja vivir sin Dios, escogerá seguir viviendo bajo las entregas de Dios. Pablo dice que Dios nos ha entregado, por así decirlo, en tres partes o en tres maneras. Y esto es todo lo que nosotros vemos de los versículos del 24 al 32, que no lo voy a cubrir todo, yo lo sabía, pero sí te voy a dar, por lo menos así resumidamente, cuáles han sido estas tres entregas. Llegamos a estos versículos y yo espero que tu corazón haya dicho, wow, esto es serio. Bueno, más serio lo va a ser la condenación de parte de Dios. Más serio lo va a ver que Dios no juega con esto. Y por lo tanto, tres veces Pablo menciona en el versículo 24, en el versículo 26, en el versículo 28, Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó. Si nosotros no vemos más maldad en nuestros días, no se debe que la sociedad se está poniendo más buena. Se debe a que Dios nos restringe de nuestra maldad. Si nosotros no vemos más Hitlers, no es porque ninguno aquí nosotros no tengamos un corazón como Hitler, inclinado hacia el mal. Es que por su gracia nos ha rescatado y nos ha cambiado de tener un corazón que busca el mal, pero por su gracia sigue restringiendo corazones necios en toda su creación. ¿Por qué? Porque en su suma misericordia y gracia ha dado tiempo para el arrepentimiento. Por lo tanto, primero Dios los entregó a la impureza y en la lujuria de sus corazones. Es decir, ¿tú quieres lo que hay en tu corazón? Aquí está, tómalo. Y sabes, yo oro para que Dios nos permita por su gracia, aun como creyentes, aunque nos cueste, tener momentos donde Él nos revele quiénes somos. Porque ¿sabes qué plataforma es la mejor que Dios nos quiere? Una plataforma de quebrantamiento, porque conocemos lo que hay en nosotros. Lo que pasa es que los cristianos viven de experiencias con ice creams, con helados. Y nos sabe todo dulce.
Pero Dios quiere que pasemos experiencias donde la gravedad de nuestro propio pecado sea tan seria y tan real que al tener esa experiencia de que Él te diga, yo te voy a dar una probadita, Michael, de quién tú eres sin mí. Aquí está. Y tú te tiras al suelo y dices, no, Señor, yo no. Padre, perdóname, por favor. Yo quiero depender de ti, yo quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Que Dios nos permita ver que si Él nos ha entregado la impureza y la lujuria de nuestro corazón, es aquella entrega que Él dijo, aquí está. Pero a la misma vez, como Él ha entregado nuestro corazón a esto, Él ha entregado a su Hijo para rescatarnos. Él no nos ha dejado en esa entrega, familia. Él por gracia nos entregó y por gracia entregó a su Hijo y nos recogió a nosotros, nos rescató. Por tanto, Cristo es bueno y bondadoso para decirnos, yo fui entregado por ti, yo fui entregado para que precisamente tú no vivas bajo la mentira en vez de la verdad. En vez de servirle a criaturas, sírvele a Dios. En vez de esperar servicio, sirve a Cristo. En vez de usar personas, sirve a personas con el temor al Señor. Esto es una maravillosa oportunidad. Segundo, Pablo dice, si cambiamos nosotros a Dios, la gloria de Dios, y Él nos ha entregado a la lujuria, a la impureza, Pablo dice, bueno, también van a cambiar entonces la función natural del diseño de Dios para nuestros cuerpos. Ahora, no simplemente es que pensemos en lo que Pablo habla sobre la homosexualidad. Nosotros vemos la homosexualidad y la práctica del muy llamado matrimonio homosexual. Nosotros no podemos simplemente pensar y decir, bueno, ellos son los que están ahí. No, cada acto nuestro de impureza, cada acto nuestro que vaya contra Dios es una muestra nuevamente que nosotros mismos estamos dando una probada del desorden que hay en nuestro cuerpo, de lo que no va con fines de Dios. Que Dios nos ha dado un cuerpo para traerle gloria a Él y usarlo para Él, pero en vez de esto hemos usado nuestro cuerpo para nuestro propio beneficio o para abusar. Entonces Dios nos guarde de esas cosas caminando con su palabra. Por lo tanto, vendrá un día nuevamente donde todos daremos cuentas a Dios por cómo hemos usado nuestro cuerpo. Que Dios nos ayude. Tercero, cambia la verdad por la mentira, la función natural del diseño de Dios por la que es contra la naturaleza. Nos lleva a ver todo esto es una mente depravada o reprobada. Es decir, la palabra detrás de depravada es reprobada, y detrás de estas palabras, ¿sabes qué es? Es como si yo te diera un test, un examen, y ya sabía que tú vas a perder el examen. Estás mal. Bueno, la mente depravada o reprobada quiere decir esta mente que falla. Esta mente que no va a ser conforme lo que fue diseñada para ser, va a perder el examen, por así decirlo. Pero nuevamente, gracias a Dios que Cristo tiene una mente perfecta. Vivió una vida perfecta. Se entregó perfectamente. Por ende, nosotros confiamos en Dios para que Él nos ayude a vivir para Él. Por lo tanto, con esto cierro. Si tú eres creyente, que esta mesa te diga, no puede ser que yo vaya a compartir la mesa del Señor, que testifica que Él es mi Señor y mi Salvador, que testifica que Él fue entregado por este hombre malvado contra Dios y ahora soy un hijo adoptado por la gracia de Dios. Y si tú no eres creyente, que no te quedes ahí. Pero que hoy sea un día donde tú digas, yo quiero a este Salvador que me ha rescatado de toda esta maldad. Y que es el único Salvador, como Él me lo leyó en Hebreos, que hizo una vez y para siempre una obra perfecta. Y el autor de Hebreos dice, me va a limpiar mi conciencia. Por tanto, mientras que